Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctor, te Hola, escuchamos. profe. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien. Qué bueno. ¿Qué andan haciendo? Estudiando como corresponde. ¿Están estudiando? ¿Qué tal, Junior? ¿Cómo te va? Hola, Cami. Todo tranquilo, doctor. Hola. Bien, bien. Hola, Eli. Creo que Eli también es la que me saludó, ¿verdad? Hola, profe. Sí, sí. ¿Qué tal, Eli? Acá, ansiosa ya de escucharte. Ah, pues qué gusto. Así da gusto. Sí. Mentime que me gusta, díselo. No, 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 es mentira, profe. Soy el No, mejor mentira. profe hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, empecemos, ¿verdad? ¿O quieren esperar un poco más, Cami? No, ustedes si no se hagan las novias o novios nuevos, ¿sí? Díganme qué hacemos y le metemos, no hay ningún problema. Me vamos a meter, ¿no, doctor? En honor al tiempo. Bueno, adelante entonces. Hoy vamos a estudiar obligaciones para rendir el primer llamado y vamos a sacar casi todo, vamos a sacar 5, ¿sí? Bueno, lección 1, la relación obligatoria que nace de las obligaciones. Nos dice que la relación obligatoria, ¿qué es o qué son las obligaciones? Es un vínculo jurídico entre dos o más personas creadas por un hecho o un acto jurídico. Sí, acuérdense que las obligaciones pueden tener como fuente las voluntades unilaterales o bilaterales y también puede tener como fuente a la ley. Son reguladas por el derecho privado. Es una relación de carácter jurídico que une un sujeto activo, al que nosotros le llamamos acreedor, con un sujeto pasivo llamado deudor, en virtud de la cual el acreedor puede exigir coercitivamente o coactivamente al deudor una prestación. La prestación puede consistir en un dar, un hacer o un no hacer. El profesor Silva Alonso nos dice que la obligación o crédito es el derecho que tiene una persona llamado o llamada acreedor de exigir a otra persona llamada deudor una prestación apreciable en dinero. Sí, esto es en coincidencia con el artículo 418 del Código Civil. Veamos la relación obligatoria en el anteproyecto del doctor de Gasperi. En el artículo 795, digo bien, la obligación es la relación de derecho en virtud de la cual el acreedor puede constreñir al deudor a cumplir a su favor una prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer. No se la presume, de ella debe emanar o ella debe emanar de una obligación concreta de la ley o de hechos jurídicos lícitos o ilícitos, o de actos jurídicos unilaterales o bilaterales celebrados con arreglo a la ley. ¿Cuáles son sus características? El primero tiene como objeto un bien incorporal, que puede ser una prestación. Se diferencia con el objeto del derecho real, que es un bien corporal, mueble o inmueble. Puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Puede ser patrimonial y no patrimonial. Código Civil nos dice que debe ser susceptible de valoración económica y corresponder a un interés legítimo personal del acreedor, como mencionamos recién en el artículo 418. Pueden ser cosas presentes o futuras. Puede ser un objeto abstracto, como por ejemplo una promesa de una actividad laboral. Solo son oponibles a los sujetos que forman parte de la relación laboral obligatoria, perdón. Solo puede hacerse valer entre dos personas o grupos de personas, acreedores y deudores. Solo son oponibles a los sujetos que entran en una relación obligatoria, a las que en breve vamos a llamarles partes. Evolución en sus inicios o los inicios de la obligación tienen sus antecedentes en la ley del talión, que equilibra el daño que sería padecido por el victimario a uno semejante al sufrido por la víctima. Avance sobre venganza privada, equilibrio del daño. En el derecho más primitivo, se tiene como ejemplo la venta de esclavos o la venta de un esclavo. En caso de incumplimiento, el acreedor se hallaba facultado luego de cierto plazo a apoderarse del deudor y venderlo como esclavo más allá de los límites de la ciudad o más allá del río Tigris o el Éufrates. Composición voluntaria por la cual la víctima podría optar por recibir una indemnización en reemplazo de la venganza. Dependía de la víctima.
La Lex Poetelia Papiria es la ley que fue promulgada 327 años antes de Cristo, y a partir de la promulgación de ella, la persona del deudor deja de ser objeto de la acción y la acción del acreedor pasa a dirigirse hacia el patrimonio del deudor. Crea los principios. El primero, no existe prisión por deudas. Nosotros ese principio recién lo consagramos en la Constitución, en el artículo 13 de la Constitución de 1992. Anteriormente acá en Paraguay, antes de la vigencia de la Constitución del 92, existía todavía la prisión por deuda. Dos, el patrimonio de una persona es la prenda común de sus acreedores. La persona, como dijimos, ya no responde con su propio cuerpo ante las obligaciones, sino que ya lo hace con su patrimonio. Artículo 430 del Código Civil Paraguayo de la garantía común para los acreedores. El deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. Las limitaciones de la responsabilidad son admitidas solamente en los casos establecidos por la ley. Hablemos ahora de las teorías sobre la naturaleza de la relación obligatoria. Hay una teoría que es subjetiva y la otra teoría objetiva. La teoría subjetiva pone énfasis en el carácter personal de la relación. El crédito otorga al acreedor un poder sobre el deudor y sobre sus actos. Es un señorío sobre los actos del deudor. La crítica de esta teoría es que la misma disminuye el estado de libertad del ser humano. En obligaciones de hacer sigue teniendo mucha vigencia la teoría. Ejemplos: obligación de pintar un cuadro, ejecutar un contrato laboral. Teoría objetiva pone énfasis en el vínculo que se entabla en función del patrimonio del obligado. El centro deja de ser la persona obligada y pasa a ser su patrimonio. En gran parte de las obligaciones actuales, la persona del deudor resulta indiferente para la ejecución de la obligación. Ejemplos: una cesión de créditos que vamos a ver allá por la bolilla 20, 22, por ahí recién. Profe, una consulta. Adelante. Con respecto a la teoría subjetiva, son más las obligaciones de carácter intuito personal, ¿verdad? En realidad lo que hace es centrarse en la persona, la obligación, ¿sí? Ah, tipo, no Cuando delegar a otra persona que lo que te corresponde pagar. No, se puede delegar también, ¿verdad? Pero primero centra su interés en la persona del deudor, ¿sí? Por eso se llama teoría subjetiva, ¿sí? Tiene en consideración cuestiones subjetivas. El sujeto es el centro de la obligación para ellos, ¿sí? Sin embargo, el otro dice, no, no importa quién sea el sujeto que pague, con tal que se pague o que se cumpla la obligación, ¿sí? Esa ya es una teoría objetiva. En la objetiva importa más la deuda que la persona. Sí, importa más la deuda y el patrimonio que tiene para cumplir con su obligación. No le importa más quién sea. En el otro le importa que la misma persona que asumió la obligación, por ejemplo, sea la que cumpla. Y por ¿Sí? eso o sea, es más intuito personal, o no no va por ahí. No tanto. Las obligaciones intuitivas y personales en realidad son obligaciones que nos dice que esas obligaciones son contraídas en virtud de la persona, ¿sí? En virtud de la persona, ¿sí? Solamente esa persona lo puede hacer. Entiendo, profe. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros, como dijimos en clase, creo que pusimos el ejemplo de Shakira, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que estuvieron? En ese repaso que hicimos para el Profe, servicio social. ¿Se acuerdan? sí, profe. ¿Sí? Esa gente que le contrató de acá de Paraguay, hubieran aceptado que el concierto se desarrollara si viniera otra persona nomás y no viniera ella. No. ¿Por qué se compraron las entradas? Porque venía la que ya no llora, sino que la que factura, ¿verdad? Si venía una que simplemente facturaba, nomás ya no iba a tener el mismo interés del colectivo paraguayo. ¿Me siguen? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ya no podríamos nosotros hacer una obligación intuitiva y personal para que una persona llamada Coqui Ruiz, que hoy día ya no está presente físicamente con nosotros, realice los famosos cuadros vivientes de Tañarandú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona ya ha fallecido, no va a ser lo mismo que sea el ayudante principal que tuvo él o su hijo o su hija o su esposa, no. Fue una obligación intuitiva y personal centrada en la persona, en la calidad, en la fama, en el renombre
y la reputación de una persona llamada Coqui Ruiz. ¿Sí? Entonces, en la teoría subjetiva es más la conducta del deudor. La conducta del deudor se centra su, ¿cómo que, decía? Su objetivo en la persona, ¿sí? En la conducta, en su capacidad contributiva o en su patrimonio, en su solvencia económica. Dale, ¿Sí? profe. Anteriormente no podía, por ejemplo, ceder una obligación de crédito, por ejemplo, él tenía que pagar. Después, con la teoría teoría objetiva, que es la que tiene en cuenta la cuestión de la prestación y del patrimonio del deudor, ya no tiene en cuenta. Dice, la persona del deudor es indiferente, sea quien sea el que presta, eso es lo que importa. Lo que importa es que se cumpla porque hay un pacto o un adagio latino que dice pacta sunt servanda. Los pactos deben ser cumplidos. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos un poco más abajo. Fuente de las obligaciones, ¿sí? Hecho generador de las obligaciones. Fíjense muy bien ya en este término porque después les va a complicar mucho cuando lleguen al 10º semestre y no logren comprender lo que es el hecho generador o hecho imponible, ¿sí? El hecho generador simplemente son aquellas circunstancias que están previstas en la ley y que en caso de realizarse van a ser una obligación, ¿sí? Como por ejemplo el pago de un tributo. ¿Cuál es el hecho generador de las obligaciones? El hecho generador de las obligaciones o la fuente de las obligaciones, primeramente están las fuentes que son voluntarias, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros siempre hemos insistido con el principio de la autonomía de la voluntad consagrada en nuestro código y en nuestro derecho común o en nuestro derecho civil? ¿Se acuerdan? Siempre repetíamos el tema de este principio de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Que es lo que hace la ley es proteger la voluntad libremente expresada por las partes, ¿sí? Esa voluntad libremente expresada por las partes sin vicios se llama consentimiento. Bueno, fuentes voluntarias son aquellas que se producen como consecuencia de la voluntad expresada por alguno de los sujetos de la relación. Ejemplo, el contrato, ¿sí? El contrato, la fuerza ejecutiva del contrato en realidad está en el 715, ¿sí? El inicio del contrato y el establecimiento de la autonomía de la voluntad para celebrar contratos está en el artículo 669. ¿Quién tiene su código? Nadie tiene su código, ¿verdad? Sí, yo tengo, profe. 669 dijiste. 669, sí. Dice que los interesados pueden reglar libremente sus derechos a través de contratos, dice, ¿verdad? Sí, observando Sí. las normas imperativas de la ley y en particular Sí, y en particular las de este código. sí, las contenidas en este título y en este relativo a los actos jurídicos. Sí. Bueno, y después nosotros nos preguntábamos, ¿podemos nosotros reglar libremente nuestros derechos entre particulares o interesados a través de contratos? ¿Y qué fuerza tiene eso? ¿Qué vínculo obligacional genera? Y el 715 es lo que nos señala de que esas convenciones que nosotros hacemos, esos acuerdos que hacemos en los contratos, forman para nosotros las partes una regla a la cual debemos someternos como si fuera la ley misma y debemos cumplirlas de buena fe. Esas convenciones hechas en los contratos obligan a lo que está allí expresado en el contrato y también a todas las consecuencias virtualmente comprendidas, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, pregunten, que por favor no se queden con la duda y después digan, ahora no le entendí al profe. Porque él lo es muy claro y no quiere explicarnos, ¿verdad? Pregunten nomás, no hay ningún problema. Bueno, paso a la otra fuente, a la fuente no voluntaria, ¿sí? La fuente no voluntaria o las fuentes no voluntarias son aquellas que hacen nacer una obligación sin intervención de la voluntad de las partes o de la relación obligatoria, ¿sí? Ejemplo, la responsabilidad civil extracontractual. Después, más adelante, vamos a ver las obligaciones eh, o la responsabilidad contractual y la extracontractual, y vamos a ver también la pre y la postcontractual, ¿sí? La responsabilidad extracontractual es una responsabilidad que nace
que nace fuera de un contrato o que no existe un contrato para que éste nazca. ¿Sí? Por ejemplo, los accidentes de tránsito. Esas son responsabilidades que nacen de una circunstancia no prevista, o sea, extra, de forma extracontractual. ¿Me están siguiendo? ¿Bien? ¿Quién puede darle lectura a ese 1833 que está lo ahí abajo? El que comete un acto ilícito queda obligado a resarcir el daño. Sí. Si no mediante culpa, se debe igualmente indemnización en los casos previstos por la ley directa o indirectamente. Sí. Si no me diere culpa, entonces igual se debe una indemnización, esa indemnización prevista en la ley, directa o indirectamente, ¿sí? Nosotros tenemos un principio que dice que el que comete un daño debe repararlo, o si existe un daño, alguien debe repararlo, ¿sí? Y para entenderlo del daño, ¿se acuerdan que siempre nos habíamos remitido al artículo 1835, ¿se acuerdan? Sí, profe. ¿Sí? 1835 dice existirá daño cuando. Siempre que se causare a otro algún perjuicio en su persona, en sus derechos o facultades o en las cosas de su dominio o posesión. Sí. La obligación de reparar se extiende a toda la lesión material o moral causada por el acto ilícito. La acción por indemnización del daño moral solo competirá al damnificado directo. Si el Sí. hecho hubiere resultado si del hecho hubiere resultado su muerte, únicamente tendrá acción los herederos forzosos. Sí. Bueno, ahí ya tenemos entonces fuentes voluntarias, que son las que nacen del consentimiento o de la voluntad libremente expresada por las partes, ¿sí? Las fuentes no voluntarias son las que nacen sin intervención de la voluntad de las partes de la relación obligatoria, ¿sí? Ejemplo, la responsabilidad civil extracontractual que dice en el 1833. También hay una obligación que tiene como fuente la ley, está en el 258 del Código Civil. ¿Se acuerdan que habíamos hablado varias veces ya de ese artículo que dice que se deben recíprocamente alimentos? ¿Se acuerdan? Si Rosalía puede apoyarnos con ese artículo 258 sería genial también. Están obligados recíprocamente a la prestación de alimentos en el orden que sigue: los cónyuges, los padres y los hijos, los hermanos, los abuelos y, en su defecto, los ascendientes más próximos y los suegros, el yerno y la nuera. Los descendientes la deberán antes que los ascendientes. La obligación se establecerá según el orden de las sucesiones, proporcionalmente a las cuotas hereditarias. Sí. Entre ascendientes, los más próximos están obligados antes que los más lejanos, y los del mismo grado por partes iguales. Sí. ¿Vieron? Es una obligación, la obligación de prestar alimentos nace de la propia ley, ¿sí? No hace falta que nosotros prestemos nuestro consentimiento para eso. Si hay una persona que cae en estado de necesidad justificante, eso quiere decir que es una persona que no puede procurarse de alimentos por sí mismo. Entonces, todas las personas que estamos en ese grado de parentesco indicado por el artículo 258 del Código Civil están obligados a prestarles alimentos, ¿sí? Entonces, es una obligación que nace de la ley, no de una convención o de un acuerdo entre partes. ¿Me están siguiendo? Profesor, Adelante. eso sería ya entonces, ay, no me acuerdo el nombre, pero era objetiva cuando la ley es la que te impone la obligación que tenés que cumplir. Y la subjetiva ya sería cuando hay que probar el dolo, la culpa. O me estoy mezclando todo. Subjetiva quiere decir que hay cuestiones de sujeto, de persona, ¿sí? De persona. Por ejemplo, la prestación de alimentos tiene una dualidad de fuentes, ¿sí? Una fuente totalmente subjetiva que recae primeramente en el progenitor, ¿sí? En el progenitor. Y si el progenitor no puede, entonces la ley dice, no, acá hay una necesidad, el niño tiene que comer y no importa quién sea el que le preste. Vamos a ir por los abuelos, por los tíos, los hermanos, alguien tiene que ser solvente para poder prestarle alimentos, ¿sí? Hay cuestiones que pueden ser netamente subjetivas y hay cuestiones que pueden ser
totalmente objetivas porque la ley así lo determina, ¿sí? Subjetiva se basa mucho primero en el sujeto, en la conducta del sujeto, y luego está la que es objetiva, que no le importa de dónde provenga, o sea, cuál sea la fuente para cumplir con la obligación, siempre y cuando este o esta se cumpla. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, vayamos un poco más abajo. El examen es el 17, el miércoles 17 recién, tenemos mucho tiempo, despacito, nomás tenemos que ir estudiando, no estudiar toda la apurada porque después nos va a confundir todo, ¿sí? Bueno, hablamos de deuda y de responsabilidad, ¿sí? Deuda es la carga que debe cumplir determinada prestación, o es la carga de cumplir una determinada prestación, generando a su vez la responsabilidad por el eventual incumplimiento de la misma. Se traduce en el patrimonio del obligado sea afectado, se traduce en que el patrimonio del obligado sea afectado a la deuda impaga, ¿sí? La deuda entonces es una carga que debe ser cumplida, por eso siempre escuchamos ese término que dice lo prometido es deuda. Cuando nosotros asumimos una deuda estamos asumiendo una responsabilidad que va a tener directa incidencia en nuestro patrimonio después. Factores de atribución de la responsabilidad. ¿Cómo se hace para atribuir la responsabilidad? ¿Sí? El primero, factores subjetivos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos factores subjetivos? Esos factores que son determinantes para la realización o no de un acto. ¿Sí? Como por ejemplo, la culpa. ¿Sí? La culpa es una situación o es un elemento que se traduce o que se materializa a través de culpa o negligencia, ¿sí? La culpa más bien siempre es por negligencia. Cuando nosotros sabemos que no tenemos que hacer o sabemos cómo hacer y no lo hacemos de esa forma, entonces se realiza por culpa, sin intención. Y el otro se realiza con intención, que es el dolo, ¿sí? Habíamos definido el dolo en base al artículo 1131 del Código Civil Argentino, el Código de Vélez-Sarsfield, como toda astucia, argucia, maquinación tendiente a lograr el consentimiento de la otra parte, ¿sí? Entonces el dolo tiene un elemento que es el determinante, que es el elemento volitivo, la voluntad. O sea, nosotros conocemos su antijuridicidad o su perjudicialidad y de igual manera lo queremos hacer, ¿sí? La culpa, nosotros sabemos que puede salir mal, pero no es nuestra intención perjudicarle a nadie. ¿Me siguen? Sí, profe. La culpa nosotros no queremos dañar, pero por ciertas circunstancias resultamos o terminamos dañando algo o a alguien, ¿sí? Pero es sin voluntad. Y luego está el dolo. El dolo sí ya es el obrar intencional del autor. El autor conoce, sabe y aún así quiere el resultado, ¿sí? Produce el evento dañoso. Él produce con intención, con ganas, con determinación de dañar, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Sí, profe. ¿Sí? Hábleme, por favor, porque yo soy el único que tengo acá la cámara prendida y el micrófono también, y no sé si de repente ya no Sí, se está profe. estoy hablando solito acá. Sí, hola, ¿verdad? ¿Qué tal, profe? Bien, bien, ¿y vos? Y más o menos. Más o menos. Sí, Más o menos bien o más o menos mal. más o menos mal. Más o Hola, menos. profe. Hola, hola. Buenas Hola, Ana, tardes. ¿cómo estás? No, ¿quién me habló ahí? Ah, Cecilia. María. Hola, María, ¿cómo estás? Bien. ¿A vos sos María Cecilia? Ujú. Ah, ¿cómo estás, María? Todo María bien. Cecilia. Yo por Cecilia no me te ubicaba. Excelente. Bueno, vamos a los factores objetivos, ¿sí? Que es la imputación legal. Independientemente de que haya culpa o dolo, se establece que quien debe responder por el daño causado, aunque la persona llamada a indemnizar no haya ocasionado personalmente el daño, ¿sí? Cuando hablamos de factores objetivos, hablamos de la imputación legal, de que existe un daño y cuando hay un daño, alguien debe repararlo, independientemente a que el responsable tenga o no la culpa, ¿sí?
Yo presto el auto de Rosalía, por ejemplo, me voy, produzco un accidente y Rosalía de igual manera es responsable por factores objetivos. El vehículo es de propiedad de ella, ¿sí? Ella es responsable y eso, ahí ocurre lo que se llama la responsabilidad sin culpa. Rosalía no tiene la culpa, pero es responsable porque el vehículo utilizado es de su propiedad, ¿sí? Entonces, cuando ocurre un daño, alguien debe repararlo independientemente de que haya culpa, dolo o que la persona que deba responder por el daño tenga o no la culpa, ¿sí? Después vamos a ver los ejemplos de responsabilidad sin culpa o la famosa responsabilidad refleja, ¿sí? ¿Se habrán fijado ya en esas bolillas cuando da como ejemplo la responsabilidad de los padres por la conducta de los hijos, la responsabilidad de los docentes y directores de colegios por la conducta desplegada por los alumnos en horario de clase? ¿Ya vieron o no esa parte? Profe, no, sí habíamos Todavía dado. No recuerdo, no recuerdo. Todavía no. Bueno, Yo vamos a Creo que dimos, aún no dimos, tocamos ese punto en clase. O sea, no dimos, tocar. dimos. Profe, Me explicó eso. Nico. ok. hola. Hola, Nico. Hola, profe, ¿qué tal? Bien, ¿y Profe, vos? mira, profe, o sea, en el primer parcial había salido o sea, una casuística en el primer parcial decía que era el de un problema así del perro, que había salido y le había mordido o sea, la hermana había perdido, o sea, le mordió ahora, o sea, Sí, y el dueño principal era, tengo entendido que era el dueño le había dejado a su hermana para que bueno, le vigila al perro, ¿verdad? Y su hermana sí, pensó que iba, supuestamente cerró bien y al final el perro salió y eso había salido una de las preguntas. Y la pregunta era, ¿quién tiene la responsabilidad en ese momento? Y yo, profe, me mm, equivoqué en esa pregunta. Había sido que era el dueño principalmente, era. Que es porque sí, está a nombre del perro. Yo puse que era ambos, era la pregunta. Porque era tipo así, te decía, ambos son los responsables o es principalmente el perro. Y yo, o sea, el principal es el dueño. sí. Ese Yo es también concordante. puse ambos, que ambos Nico, estaban. ese es concordante con el artículo 1847. ¿Tenés tu código ahí? Sí, tengo, profe. Y ahora, Fíjate un poco, por favor, en ese artículo 1847, creo que habla del tema del propietario o guardián. 1847. Mm, Ok. El dueño, sí, artículo 1847. Dice, ujú, el dueño o guardián de una casa inanimada responde del daño mm, causado por ella o con ella, si no prueba que de su parte no hubo culpa, pero ujú, cuando el daño se produce por vicio o riesgo inherente a la cosa, solo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad, acreditando la culpa de la víctima o de un mm, tercero por quien no debe responder. El sí, propietario o guardián no responderá si la cosa fue usada contra su voluntad expresa o presunta, dice el sí, artículo sí. A 1846. eso se refiere. Sí, el propietario es, salvo que Vale. él pruebe que fue culpa exclusiva de la víctima. ¿Qué quiere decir esto? El perro le mordió, pero el culpable de ingresar a ese lugar fue la víctima, ¿sí? La ingresó a su casa y ahí le mordió. Seguramente en el ejemplo, o sea, que en el examen te habrá salido que le mordió, el perro salió a la calle y me dijiste luego, ¿verdad? Sí, esa había salido, pero y era Sí, así medio sí. confuso, ¿verdad? Entonces yo me equivoqué en ese. No. Bueno, por eso hablamos del tema de la responsabilidad sin culpa, ¿sí? Ah, genial. Bueno, vamos un poco más abajo. Creo que no me preguntaron nada aparte de lo de Nico, ¿verdad? Profe, yo me quedé Sí, con una duda sobre el sí. ejemplo anterior. Mm, Entonces, es responsabilidad sin culpa, pero en el ejemplo que diste, si la persona ingresa en la casa ajena sí. Y le si muerde alguien- el perro. y le muerde el perro, ¿verdad? Sí. ¿Sigue siendo entonces responsabilidad del dueño No, no, o no. no? Ahí el dueño se va a poder eximir de la responsabilidad, ¿sí? Ah, ya. O sea, sí, yo recuerdo también el ejercicio que estaba comentando Nico, entonces el punto es de que el responsable es el dueño porque el perro salió fuera de la casa y Sí, ahí le mordió a sí. la persona. Ok, Así mismo. Sí. dale, gracias, profe, eso era. Dale.
Bueno, diferencia de los derechos de crédito y otros derechos reales, ¿sí? ¿Se acuerdan de derechos reales? Seguramente sí o sí se acuerdan porque estamos frescos todavía del año pasado, ¿verdad? Los derechos reales, ¿se acuerdan de los derechos reales? El vínculo jurídico, o el vínculo directo e inmediato que existe entre las personas y las cosas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y vimos que hay derechos reales sobre cosa propia, que es dominio o condominio. Luego tenemos derechos reales sobre cosas ajenas, que es el uso, usufructo, habitación, las servidumbres prediales, y el último que fue creado en el año 2013, el derecho real de superficie forestal. Y luego están la prenda y la hipoteca, que son derechos reales de garantía. ¿Se acuerdan? Sí, Si profe. quieren ir verificando, rememorando un poquito lo que habían estudiado, en ese libro cuarto está en el artículo 1953, ¿sí? ¿Se acuerdan? Son derechos reales, nos dice. Lo primero que nos dice es que todo derecho real solamente puede ser creado por ley, ¿verdad? Y después nos enumera el mismo código cuáles son los derechos reales, ¿sí? 1953. Bueno, los derechos reales ponen en relación a personas con cosas. Propietarios tienen derechos sobre cosas. Derechos reales son erga omnes, ¿se acuerdan? Ante todos o contra todos. Principio de publicidad. Pueden valerse ante todos. Los derechos de crédito solo pueden valerse contra el deudor de la obligación. Derechos reales enumerados taxativamente, como dijimos recién, en la ley, artículo 1953. Derechos de crédito rige autonomía de la voluntad. Nosotros cualquier tipo de derecho de crédito podemos crear, no solamente, no hay una lista cerrada de los actos jurídicos de crédito que podemos realizar. Los derechos reales son perpetuos, los de crédito son limitados por el tiempo. Derechos reales versan sobre objetos corporales existentes, los de crédito pueden valerse o versar sobre objetos futuros o no existentes aún. Vamos más adelante, dice diferencia de los créditos o de los derechos de crédito y otros derechos. Están los derechos de familia, el derecho de las obligaciones es esencialmente económico, mientras que los deberes de familia son preferentemente morales, patria potestad y compañía, ¿sí? El objeto en un derecho de crédito es una contraprestación que puede ser cumplida por el deudor o por un tercero, salvo en caso de las obligaciones, como habíamos mencionado, intuiti personae. Los deberes de familia, por el contrario, son estrictamente personales, ¿sí? Por ejemplo, el que dimos recién, o el que dijimos recién, patria potestad lo ejercen exclusivamente dos personas, ¿sí? Papá o mamá. A falta de ellos ya existe otra institución jurídica llamada tutela o curatela. El incumplimiento de las obligaciones acarrea la posibilidad de obtener el cumplimiento forzoso o mediante la indemnización pertinente. Sin embargo, el incumplimiento de los deberes de familia no apareja o no trae como consecuencia habitualmente penalidades de orden económico, sino más bien sanciones de otro orden, como por ejemplo el divorcio. Bueno, después vamos a ver ahora las obligaciones, las obligaciones naturales o imperfectas. Seguramente ya habrán llegado allí, ¿sí? Las obligaciones naturales e imperfectas simplemente son aquellas que nacen de la voluntad o de la moralidad de las personas y no tienen un mecanismo para su cumplimiento forzoso y tampoco tienen una modalidad o pueden aplicarse a él la repetición de pago. Bueno, vamos un poco más abajo, ya vamos a hablar en su momento de lo que son las obligaciones naturales e imperfectas. Ahí terminó. Lección 2 dice sobre la lección 1. ¿Preguntas? Si no, ahí seguimos nomás. Seguimos, no, profe. Bueno, lección 2. Seguimos. Vamos un poco más abajo. ¿Sí? Acá hacemos un pequeño repaso de lo que era la bolilla 1, nos habla otra vez de la relación jurídica entre dos o más personas, en virtud de la cual una de ellas, el deudor, debitor, se obliga a entregar a la otra, creditor, una prestación apreciable en dinero, ¿sí? Esta es la versión de nuestro querido profesor Ramón Silva Alonso. Y allí tenemos un esquema que yo no logro ver muy bien. Si alguien puede darle lectura, le agradecería muchísimo. Yo tampoco veo bien, profe, así que no te puedo ayudar.
¿Puedes acercar un chiqui más, Cami, por favor? Ahí Te está. puedo Las leer, ¿eh? te puedo leer, profe, yo. O sea, Sí, sí, Nico, por favor. tengo la compu. Profe dice obligaciones y o sea, hasta las divisiones, ¿verdad? Entre Sí, el concepto habla lo que serían los elementos. Son sí, 4 elementos principales, que serían el vínculo, los sujetos, el objeto y la causa. sí. Y el efecto habla de lo que sería el cumplimiento. Dentro de eso está el ejecución voluntaria y la ejecución forzada. Y Sí. por ende está otra vez subdividido por deudor y por tercero. Y en el segundo habla de lo que sería el incumplimiento provisorio, que sería mora o mora definitivo. Y Ujú, entre eso está el imputable más daño es igual a indemnización. En sí. el B habla lo que sería inimputable más daño es igual a esterilización de obligación, tengo entendido. Después tenemos lo que sería el tercero, que habla de lo que sería el patrimonio del deudor, prenda común y obligaciones imperfectas. ¿Cómo se clasifican? Por varios, ¿verdad? Sería por vínculo, que serían los principales accesorios. En el segundo, por los sujetos mancomunados, simples y solidarias, y por el objeto. Entre eso, otra vez tenemos las divisiones que serían de dar, hacer. Entre esos, dar habla lo que serían cosas ciertas, cosas de género y sumas de dineros. Entre Sí. hacer o no hacer, que sería objetos múltiples, habla lo que sería facultativas y alternativas, y entre esos Ujú, también las divisiones indivisibles. La transmisión, lo que habla también habla de la cesión de créditos y en el segundo habla lo que sería cesión de deudas. sí. En el sexto habla lo que sería el pago, la novación, la compensación, la transacción, y posteriormente habla lo que sería el quinto, la confusión, la remisión de la deuda, la imposibilidad de pago, la prescripción liberatoria, otros modos. ¿Y Sí. cuáles son esas fuentes? Esas fuentes serían las voluntarias, no voluntarias. Entre esas son las voluntarias, es igual a contrato, voluntad unilateral. Y en el segundo habla lo que sería voluntarias, daños resarcibles e reconocimiento indebido. Y entre el tercero, por último, hablamos lo que sería la gestión de negocios ajenos, que sería el pago de lo indebido. Sí. Ahí está. Perfecto. O sea, ese es el esquema de todo lo que vamos a estudiar del tema de las obligaciones, ¿sí? Sí. Sí. Ese es el esquema, ahí está esquematizado, prácticamente toda la materia está esquematizada allí, ¿sí? Vamos a ver primero cómo se crean, cuáles son los efectos que producen, vamos a ver la clasificación de las obligaciones, vamos a ver cómo se transmiten las obligaciones y luego en la última parte vamos a ver ya la extinción o cómo se extingue, vamos a ver el pago, la novación, compensación, transacción, remisión, imposibilidad de pago, y luego vamos a hablar de las fuentes, ¿sí? Las fuentes que pueden ser voluntarias, no voluntarias, y también una que es llamada la gestión de negocios ajenos. Bueno, vayamos un poco más abajo. Los elementos de la obligación de la relación obligatoria son los componentes imprescindibles de su propio concepto, sin cuya existencia no es concebible la relación obligatoria. Recordemos que vamos a hablar de los elementos esenciales, vamos a hablar de los elementos naturales y de los elementos accidentales. Nos dice Silva Alonso, los ejemplos esenciales o los elementos esenciales de la obligación son aquellos factores irreductibles, o sea, son indispensables, que entran necesariamente en la noción de la obligación, de modo que no podría concebirse o no podría existir una relación jurídica sin la existencia de tales elementos. Martiniuk dice sobre los elementos que son aquellos elementos constitutivos que no pueden faltar nunca en las obligaciones, pertenecen a la esencia de las obligaciones porque son los rasgos que la caracterizan y las definen como tales. Lambias dice, si alguno de ellos falta, puede haber otra figura jurídica, pero no la obligación, ¿sí? Entonces, estos autores hablan de los elementos esenciales, aquellos elementos que sí o sí deben estar presentes para poder hablar de una obligación válidamente celebrada o válidamente constituida. Vamos un poco más abajo y hablamos de los elementos. Los elementos de la relación obligatoria son los sujetos, sujeto activo, sujeto pasivo, sí, acreedor y deudor. El objeto es el bien material o inmaterial sobre el cual recae el interés de las partes. Y luego hablamos de
tendría que estar aquí la forma, ¿verdad? Pero está primero la causa o fuente, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la causa, tenemos que rememorar de que nuestro código es anticausalista alemán, ¿sí? Y no reconoce a la causa como elemento, sino como fuente, ¿sí? Pueden fijarse en el artículo 417 del Código Civil. ¿Quién me dijo que tenía su código? Yo, profe. ¿Sí? 417 es el de la causa, ¿sí? Nuestro código, repito, no reconoce a la causa como elemento, pero sí como fuente. 417. Y por eso es anticausalista. Sí, el nuestro es anticausalista. Si Victoria a mí me da un cheque y no hace falta, si Victoria me da un cheque a mí, no hace falta que ponga ahí por qué, en concepto de qué me da ese cheque, ¿sí? Simplemente pone páguese a la orden del hermoso Víctor Jugado y ya está, ya me voy y me presento en el banco y ya cobro ya la plata, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. profe, sí, profe. ¿Estamos bien con el tema de la causa o quieren que rememoremos otra vez obligaciones 1 para hablar del sistema anticausalista o por qué somos anticausalistas? ¿Puedes rememorar, profe, por favor? Bueno, en obligaciones 1 ustedes habían visto el elemento de la causa y vieron que es un tema bastante discutido, bastante controvertido, porque pasó por varias etapas, ¿sí? La escuela francesa o el Código francés de 1804 establecía la causa como uno de los elementos constitutivos o como un elemento esencial de las obligaciones. Decían en ese código, los autores de ese código, Domat y Potier, de que la causa era indispensable, o el elemento causa era indispensable que esté en una obligación para poder determinar con certeza el motivo, la razón o las circunstancias que motivaron a las personas a realizar el acto jurídico, ¿sí? ¿Y para qué era la pregunta? ¿Verdad? ¿Por qué o para qué tenía que estar ahí la causa? Y ellos decían que para darle mayor certeza y mayor seguridad al acto jurídico. Luego vinieron Kapteyn y otros teóricos de la escuela alemana y hablaron de un sistema anticausalista, ¿sí? Estos alemanes, a través de su código, el Bangestat del año 1900, establecen de que los elementos esenciales de una obligación son simplemente los sujetos, el objeto y la forma, no la causa, porque incluir el elemento causa, según ellos, es violar la intimidad de las personas, porque esta pretende hurgar en la intimidad de ellas, tratando de investigar el motivo, la razón o las circunstancias que motivaron a ellas a celebrar un acto jurídico, ¿sí? Dijeron que el Estado simplemente tiene que limitarse a poner o articular los mecanismos necesarios para que los contratantes o los particulares puedan celebrar válidamente actos jurídicos y establecer las sanciones en caso de sus incumplimientos. Y no tenían que violar la intimidad de las personas averiguando el motivo, la razón o las circunstancias del por qué las mismas celebraron el acto jurídico. Luego vinieron los neocausalistas italianos, ¿sí? El código italiano pretendió incluir de vuelta el elemento causa en las obligaciones, ¿sí? Pero nosotros ya no le hicimos caso, sino que simplemente nosotros adoptamos el sistema anticausalista alemán. Por eso nosotros en nuestros actos jurídicos no hace falta que pongamos por qué motivo, razón o circunstancia celebramos un acto jurídico, ¿sí? Le firmo un pagaré a Rosalía y no hace falta que yo ponga ahí por qué motivo, razón o circunstancia le firme yo un pagaré. ¿Sí? Bueno, lo que sí nosotros adoptamos del Código Civil Italiano de 1942 es la unificación de las obligaciones civiles y comerciales en un solo cuerpo normativo y nos permitió también unificar la jurisdicción civil y comercial en uno solo. ¿Ya se acuerdan? Ahora aprendimos, profe.
Ahora, ¿Puedes repetir, profe, esa última parte, por favor? ¿cuál, Eli? Rosalía, soy el de 1942 del Código Civil Italiano. El Código Civil Italiano de 1942 es muy importante para nosotros porque de allí nosotros tomamos la técnica de unificar las obligaciones civiles y comerciales en un solo cuerpo normativo y también nos permitió unificar la jurisdicción civil y comercial en uno solo. Anteriormente, el abogado tenía que analizar su causa y establecer si era de jurisdicción civil o era de jurisdicción comercial. Desde que nosotros adoptamos esa técnica legislativa en nuestro Código Civil de 1985, que entrará en vigencia el 1 de enero de 1987, o sea, 2 años después, nosotros ya no necesitamos establecer si una causa una causa es civil o comercial. ¿Por qué? Porque todos los juzgados ya son civiles y comerciales en uno solo. ¿Sí? Gracias, profe. A vos. Bueno. Ya tenemos claro entonces, nosotros o sea, nuestro Código Civil no reconoce a la causa como elemento, pero sí le reconoce como fuente, ¿sí? ¿Está? Clarísimo, profe. Profe, Bueno. entonces en este material está mal ahí, ¿verdad? O sea, dice la causa o fuente y no está, por ejemplo, la forma. No está la forma, allí falta la forma, ¿sí? Repito el concepto de la forma, ¿sí? La forma, cuando hablamos del elemento forma, hablamos de aquellas solemnidades establecidas por la ley para la celebración de ciertos y determinados actos jurídicos bajo pena de nulidad, ¿sí? ¿Por qué dice ciertos y determinados actos jurídicos? Porque solamente algunos tienen una forma establecida en la ley, ¿sí? Nosotros tenemos un principio llamado principio de la libertad de formas. ¿Ya escucharon hablar de eso? Sí. ¿Sí? Está en el artículo 302 del Código Civil que nos dice que las partes, o cuando existe una forma preestablecida o determinada por la ley, deben respetar esa forma. Y si no existe una forma establecida de antemano por la ley, las partes pueden optar por aquella que les sea más beneficiosa a la realización del acto jurídico, ¿sí? O sea, podemos celebrar todo tipo de actos jurídicos de la forma que queramos, siempre y cuando no esté una forma establecida en la ley, ¿sí? ¿Cuál es el primer límite de ese artículo 302 a la libertad de formas? El artículo 706, que nos dice que los contratos que tengan como contenido, una suma más allá de los 10 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas en la capital, deberán ser hechos por escrito y no podrán ser probados por testigos. ¿Sí? ¿Ya vieron ese 706 que ya creo varias veces ya hablamos luego en clase sobre eso, verdad? Sí, profesor, sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, profe, otra limitante también de la libertad de forma es el artículo 299, la licitud. La licitud o la moralidad, en realidad es un artículo que habla de la moralidad, que nos dice que no podrán ser objeto de los actos jurídicos aquellos que vayan contra el orden público, la moral y las buenas costumbres, ¿sí? Pero el primer límite que nosotros tenemos es el 706, ¿sí? Nosotros podemos hacer contraer una obligación a través de una servilleta, verbalmente, ¿sí? Pero cuando supere 10 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas en la capital, ya nos dice lo deberán ser hechos por escrito, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, profe, sí, súper. Bueno, Bueno, ¿sigo nomás? Bueno, vayamos un poquito más abajo para hablar de los sujetos. ¿A quiénes le llamamos sujetos, sí? Los sujetos de la obligación son las personas. En la acepción genérica, acuérdense que nosotros tenemos personas físicas y personas jurídicas, ¿sí? Artículo 36 y artículo 91 del Código Civil. Bueno, nos dice sujeto activo o acreedor. ¿Quién es el sujeto activo o acreedor? Es el que se encuentra investido, el que está autorizado por la ley para poder exigir el cumplimiento de la obligación. Posee el título para reclamar la satisfacción de la prestación debida. Luego está el sujeto pasivo, o comúnmente llamado deudor. Es el que se encuentra constreñido. ¿Qué quiere decir constreñido? No, es estreñido, ¿sí? Constreñido, obligado en su conducta a la satisfacción de la prestación adeudada. ¿Cuáles son los requisitos para ser parte en una obligación o para ser sujeto de una obligación, sí?
la capacidad y la determinación. Vamos un poco más abajo. Elementos de la relación no obligatoria, seguimos hablando del sujeto. ¿Quiénes pueden ser sujetos de las obligaciones? Las personas físicas, como dijimos, está establecido en el artículo 28, que nos dice que la persona tiene derechos desde la concepción para adquirir donaciones, legados o herencias, ¿verdad? Pero la efectividad de tales derechos está supeditada al nacimiento con vida y por lo menos por instante separado del seno materno, creo que nos dice el 28, ¿verdad? Palabras más, palabras menos. Bueno, y eso nos lleva, para hablar de su capacidad, al artículo 36 del Código Civil. Ahí llegó Geraldine, no hable mal de ella, por favor. Bueno, capítulo 1 de Hola, generales. doctor. Hola, Gerald, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Bien, también, gracias a vos. Qué bueno. Disposiciones generales, artículo 28, hablamos de las personas, ¿sí? La persona física, como dijimos, tiene capacidad de derecho desde su concepción para adquirir bienes por donación, herencia o legado. Personas jurídicas, está en el artículo 91 al 96, y dice que las personas jurídicas poseen para los fines de su institución la misma capacidad de derecho que las personas físicas para adquirir bienes o contraer obligaciones. Por medio de los órganos establecidos en sus estatutos, dentro de estos límites podrán ejercer acciones civiles y criminales y responder a las que se entablen contra ellos, ¿sí? El artículo 91 y concordantes son personas jurídicas. En el artículo 91 van a encontrar el listado de los que son considerados personas jurídicas, ¿sí? ¿Quién tiene su código? Yo. Adelante. Artículo 91. Dice, el modificado son personas jurídicas, el Estado, los gobiernos departamentales y las municipalidades, las iglesias y las confesiones religiosas, los entes autárquicos, autónomos y los de economía mixta y demás entes de derecho público que, conforme con la respectiva legislación, sean capaces de adquirir bienes y obligarse. Siguiente, las universidades, las asociaciones que tengan por objeto el bien común, las asociaciones inscriptas con capacidad restringida, las fundaciones, las sociedades anónimas, las cooperativas y las demás sociedades reguladas en el libro tercero de este código. Bueno, entonces tenemos dos tipos de personas, ¿sí? Esas que ya ustedes estudiaron en Introducción al Derecho, en Derecho Romano. Las personas pueden ser físicas o jurídicas, ¿sí? Las personas físicas son las personas de existencia real, nosotros, ¿verdad? Y luego están las personas jurídicas de existencia ideal, que son las personas jurídicas, ¿sí? Y el listado ya está establecido ahí en el artículo 91 del Código Civil. Bueno, vamos un poco más abajo. Capacidad del sujeto. La capacidad se refiere al ejercicio de los derechos, a la posibilidad que la persona tiene de valerse por sí para realizar su propia vida jurídica. El sujeto de la obligación debe ser titular del derecho que se ejercita en relación obligatoria. Debe entonces poseer capacidad de derecho, ¿sí? La capacidad de derecho la tenemos todos de la concepción, ¿verdad? Pero la capacidad de hecho se adquiere recién a partir de cierta edad, ¿sí? Una capacidad de hecho que puede ser relativa y puede ser absoluta, ¿sí? Relativa a partir de 14 años en adelante, y luego a los 18 años se adquiere la plena capacidad de hecho. Bueno, el acto celebrado por un sujeto sin capacidad de derecho es nulo, mientras que el acto celebrado con capacidad relativa de hecho es anulable, lo que implica que la nulidad puede ser subsanable o subsanable. La incapacidad de hecho es la que impide que las personas ejerciten por sí mismas sus derechos. No es impedimento para que constituya obligaciones por medio de sus representantes legales, ¿sí? Por ejemplo, personas jurídicas y menores de edad. Vamos un poco más abajo. La determinación del sujeto. Los sujetos de la obligación deben ser determinados. En principio, deben determinarse al constituirse la obligación, ¿sí?
Ese es el principio, ¿sí? El principio o la regla general. Nada impide que después pueda ser determinado como, por ejemplo, una situación que se llama promesa al público. ¿Ya escucharon hablar de ese? No, profe. Al menos ¿No? yo. Está en el artículo 686 y es concordante con el artículo 1802, si es que no estoy equivocado. Profe, ese no se refiere, por ejemplo, se perdió un perrito y se promete que va a pagar una recompensa. Y una vez que Sí, se cumpla el hecho, ahí entonces ahí recién se va a está determinar el obligado sujeto. a, claro, Sí, a, y ahí recién está determinado el sujeto. Sí, por eso se llama, se dice lo prometido es deuda. ¿Sí? Vayamos al 686 y el 1802, ¿sí? Para aprender más. (686) Sí, El que promete públicamente una recompensa a cambio de una prestación se obliga a cumplir la promesa. Si retira la promesa antes de que la prestación le sea suministrada, debe reembolsar los gastos hechos de buena fe hasta la concurrencia de lo prometido, salvo que pruebe que la prestación no podía haberle sido suministrada. sí. 1802 creo que es concordante con ese mismo artículo, ¿sí? Aquel que dirigiéndose al público promete una prestación a favor de quien se encuentre en una determinada situación o lleve a cabo una determinada acción, queda vinculado por la promesa tan pronto como ésta se hace pública, aún a favor de quien procediere sin interés por la recompensa. Sí. Que suba alguien a un escenario y diga, por ejemplo, al primer pelado que venga acá le doy 1.000.000 de guaraníes. ¿Quién se imaginan ustedes que va a ganar, Yorra? ¿será que va a ser primero, profe, en subirte? Michelle, profe. Ese es otro problema, ¿verdad? Porque nosotros los pelados estamos a punto de dominar el mundo. En todos lados estamos, ¿verdad? Eso sí, para bajarme la caña son rápidas, ¿verdad? Pero para preguntar sobre puntos esenciales de la lección, no. Bueno, sigamos, porque me llaman, no falla nada. Sigamos. Bueno, en cualquier caso, baja un chiquín más, Camilo, ahí. En cualquier caso, deben ser susceptibles de ulterior determinación. En estos casos se dan los sujetos transitoriamente indeterminados que dijimos recién, ejemplo, promesa al público, recompensa, sorteo, etc. Profe, ¿Sí? sobre este artículo nomás, en mi cerebro así, están mal los políticos entonces, porque Dios mío, cada promesa que hacen al público. No, ya está bien, ¿no? Hay que, como dice el viejo y conocido refrán, el hombre siempre promete mientras no asume, ¿verdad? Y después que una vez que haya asumido, ya olvida lo prometido, ¿sí? Bueno, vamos un poco más abajo, ¿sí? Indeterminación transitoria, como dijimos recién, ocurre cuando la obligación cuenta con sujetos transitoria o temporalmente indeterminados. Ahí tenemos promesa al público. En estos casos, el promitente que se dirige al público en general queda obligado hacia esas personas que aún no se encuentran individualizadas, artículo 1802 del Código Civil. Luego están también los títulos al portador, que el año que viene van a estudiar muchísimo en Mercantil 1 y luego en Mercantil 2, Derecho Bancario, ¿sí? Títulos al portador. En los títulos de crédito al portador, el sujeto activo está individualizado por el hecho de poseer el título. El deudor puede no conocer al acreedor, sino al tiempo de la presentación del instrumento para su cumplimiento. Y luego están las obligaciones ambulatorias, que yo sé que ustedes manejan súper bien y se llaman las obligaciones de Procter Rem. ¿Conocen o se acuerdan? No, profe. ¿Ah? ¿No se acuerdan de las obligaciones de Procter Rem que vieron vieron en obligaciones 1 y también lo vieron en Romano 2, negocio jurídico? Las obligaciones Esas de obligaciones Procter Rem me parece que están en esta unidad. tocan también, Sí, ¿sí? para el Bueno, final.
Al final. Bueno, las obligaciones de Procter Rent son aquellas obligaciones ambulatorias, son aquellas obligaciones que no graban un sujeto determinado, sino que siguen a la cosa, ¿sí? Por ejemplo, Victoria me vendió un auto, ¿sí? Y ese auto, esa cosa llamada automóvil, tiene obligaciones que le siguen, que no le graban a Victoria nomás, sino que al que cualquiera que lo posea sucesivamente, ¿sí? Al momento que Victoria me vende ese vehículo, hay obligaciones que le siguen a esa cosa, ¿sí? Entonces yo voy a ser el nuevo deudor de esas obligaciones, ¿sí? ¿Y cuáles son esas deudas? Y esas deudas o esas obligaciones son la de realizarle su mantenimiento, comprarle cubiertas, responder por los accidentes, también el tema este de conseguirle una habilitación vehicular de una municipalidad, ¿sí? ¿Estamos? Vayamos un poco más abajo, ya que Victoria nos dice que vamos a hablar lo de las obligaciones Procter Rent en esta misma unidad. Vamos un poco más abajo, ¿sí? Unidad o pluralidad de los sujetos. Si los sujetos de la obligación deben ser, los sujetos de la obligación deben ser necesariamente 2. Nada impide que sean más de 2. Pueden ocurrir casos en que existan varios acreedores y un solo deudor o viceversa. Aquí vamos a hablar de las obligaciones mancomunadas. Ejemplo, las obligaciones simplemente mancomunadas, obligaciones solidarias y obligaciones indivisibles. Profe, y el de promesas al público, pues, o sea, ¿cómo se le individualizaba al que se le promete? Porque es al público. Y una vez que se haya presentado, ¿sí? La promesa se hace al público, pero solicitando una determinada prestación, ¿sí? No sé si vieron, hace poquito estaba circulando por redes sociales también un payaso que se quiso justamente hacer del payaso y pidió, el primero que me traiga una llave, dijo primero, ¿sí? Una llave, le doy 100 pesos, no sé qué, era un mexicano. Después todos los chicos, las criaturas empezaron a traerle llave, ¿verdad? La llave de cerraduras de la casa. Y ahí cuando vio eso, él dijo, no, una llave de plomería o esa llave de agua, ¿verdad? Que usamos para el agua. Y justo apareció un ahí llevando la canilla. Creo que su papá es, justo, ellos le dicen fontanero, y tenía uno de esos elementos ahí en la bolsa. ¿Sí? Entonces, al momento en que se presenta y justamente realiza la prestación que fue prometida o fue requerida para la contraprestación en premio, entonces ahí es que se determina el otro sujeto. Sí, vamos a hablar también de las obligaciones que tienen que ver con el tema de los sorteos, ¿sí? Vamos a ver también allí cuando se sortea, por ejemplo, el tema de Telebingo, ¿sí? Del Telebingo, que creo que mañana sortea, ¿verdad? Y mañana ya tenés tu cartón. ¿Eh? Mañana ya tenés tu cartón, profe. Sí, yo ya tengo, ¿verdad? Y dice, hay para el ganador camionetas, millones de guaraníes. Y después, ¿qué más era que había? Un montón de cosas, ¿verdad? Hay terrenos, motos, de todo ahí, ¿verdad? Y ya está determinado el acreedor allí. No, Es ¿Cómo se va? determinable. Sí, determinable. ¿Y cuándo se va a determinar? Cuando se realice el sorteo y después aparezca alguien con el cartón ganador. cartón ganador con el número que le Con el- acredita. Sí. Y ahí va a ser determinado victoria. Ya. Bueno, después, vamos un poco más abajo. Esas obligaciones que recién estábamos hablando se llaman obligaciones que están sujetas a la suerte o al azar, ¿sí? Bueno, lección 3, elementos de la obligación. Vamos a hablar ahora del objeto. Recién hablamos de los sujetos, ahora vamos a hablar del objeto, ¿sí? Habíamos dicho que el objeto es el bien material o inmaterial sobre el cual recae el interés de las partes. Concepto, es la prestación, acto o conjunto de actos que el deudor se ve obligado a efectuar en favor del acreedor. Esos actos o hechos a ser cumplidos pueden ser dar, hacer o no hacer. Vamos un poco más abajo. Caracteres. ¿Cuáles son los caracteres o los requisitos que debe reunir el objeto
de una obligación. El primero, posibilidad, ¿sí? Posibilidad física y también jurídica, ¿sí? Seguramente les habrá dicho que no podemos contratar para ir caminando o llegar caminando a la luna, por ejemplo, ¿sí? Físicamente es imposible. Luego tenemos la licitud, que la prestación esté amparado o amparada por la ley, o esté permitida por la ley. Determinación que pueda ser determinada o cuanto menos determinada. Y debe corresponder a un carácter patrimonial en virtud del 418 del Código Civil. ¿Sí? 4 son los elementos, ¿sí? 3 lo que son más importantes y el cuarto el tema que es de carácter patrimonial, ¿sí? Bueno, posibilidad, licitud, determinación y carácter patrimonial. Ahí vamos a hablar ahora de la posibilidad de la prestación. Equivale a decir que es realizable. Debe tratarse de un hecho que no sea imposible bajo pena de nulidad. La imposibilidad debe ser objetiva, insuperable, anterior o contemporánea al nacimiento de la obligación. La imposibilidad sobreviniente extingue la obligación, siempre que ella se produzca sin culpa del deudor, dentro de las reglas de la imposibilidad de pago que vamos a ver más adelante en las últimas bolillas, imposibilidad de pago. Vamos un poco más abajo. Licitud de la prestación. No va a ser posible o no va a poder ser objeto de la prestación de una obligación aquello que sea contrario a la ley. Por eso dice la licitud de la prestación establece que es para aquellos actos que no sean contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres, artículo 299 que ya nos había citado Janine. Por ilícito debe considerarse no solo aquello que no es contrario a la ley, sino asimismo lo que no riñe con la moral y las buenas costumbres. Artículo 299 del Código Civil nos dice, no podrán ser objeto de los actos jurídicos aquello que no esté dentro del comercio, lo comprendido en una prohibición de la ley y los hechos imposibles, ilícitos, contrarios a la moral y las buenas costumbres o que perjudiquen los derechos de terceros. La inobservancia de estas reglas causa la nulidad del acto y de igual modo las cláusulas accesorias que bajo la apariencia de condiciones contravenga lo dispuesto por este artículo, ¿sí? Las condiciones ustedes ya se acuerdan bien que eran, ¿verdad? Son hechos futuros e inciertos a los cuales se subordinan el nacimiento o la extinción de una obligación. Vamos a hablar después seguramente otra vez de eso. Pero no, creo que no hace falta porque ustedes ya manejan todo. Vamos un poco más abajo. Están todos muy callados ya ahora. Acá estamos, profe. Estamos Bueno, escuchando. están todos muy calladitos nomás. Y ustedes son como esos bebés, cuando se callan mucho, están muy silenciosos, alguna cosa están haciendo. Lo que pasa es que tenemos que estar muy atentos a todo lo que decís, profe. Estamos atendiendo, doctor. Ah, bueno. Anotando todo, profe. Siempre. Así toda la vez hacemos, así que te estamos bueno. siguiendo. Bueno. Perfecto. Bueno, determinación de la prestación nos permite establecer qué es lo que el acreedor puede reclamar y por ende en qué consiste la deuda asumida por el deudor. Es un requisito previo a los demás. La obligación supone que la prestación debida alcance un determinado grado de determinación. Ella debe ser determinada o cuanto menos determinable. La prestación podría estar indeterminada siempre que estén preestablecidos los criterios para la determinación, o bien siempre que se confiara a un tercero. Pautas para que el objeto se considere determinable: género, especie o calidad, cantidad o peso, ¿sí? Esas son las pautas para que el objeto se considere determinado, ¿sí? El género que vamos a entregar, la especie o calidad y la cantidad o peso. Vamos un poco más abajo. Carácter patrimonial de la prestación o prestación susceptible de apreciación pecuniaria. Nos habla el artículo 418 que ya habíamos repetido. Nos dice la prestación que constituye el objeto de la obligación debe ser susceptible de valoración económica y corresponder a un interés personal aun cuando no sea patrimonial del acreedor. La prestación debe ser siempre evaluable en dinero. ¿Por qué eso? Porque en caso de incumplimiento de la obligación siempre tenemos que saber cuánto es
la suma que se debe pagar como indemnización por daños y perjuicios. El interés del acreedor en su cumplimiento puede ser meramente moral, sin que por ello la fuerza de la obligación se perjudique, ¿sí? O sea que el acreedor puede tener un interés meramente moral, ¿sí? En la realización de la prestación. Vamos a suponer que yo soy un pintor muy famoso y Rosalía me contrata para pintarle un cuadro de una difunta abuela o de su difunta tía, por ejemplo, ¿sí? Para ella, el interés que tiene sobre él es meramente moral, y para mí sí va a tener un interés patrimonial, porque yo lo que yo quiero es cobrarle el monto de 1,500,000 de guaraníes por hacerle la pintura, ¿sí? Sin que por ello la fuerza de la obligación, como dijimos, se perjudique. El interés del acreedor puede ser un interés no económico, una finalidad humanitaria, por ejemplo, científica, por lo que resulta que la patrimonialidad es un elemento objetivo de la prestación. Punto ampliamente debatido en la doctrina, el Código Civil finalmente adopta una posición ecléctica y atiende a la realidad de las demandas por daño moral, que no necesariamente implican un valor patrimonial, pero sí un interés personal del acreedor, ¿sí? Ven notas de actualización del profe de obligaciones, la página 104 y siguiente nos dice el material. Vamos más abajo. Disposiciones del Código Civil sobre la materia. La ley alude a los requisitos del objeto tratándose de actos jurídicos, está en el artículo 299, ¿sí? ¿Se acuerdan de los 299 que dijimos recién? Que no pueden ser objeto de los contratos aquello que vaya contra el orden público, la moral, las buenas costumbres o perjudique el interés de terceros. Y luego el tema de los contratos, ¿sí? 692 al 698 del Código Civil. No se refiere al tema en las disposiciones relativas a las obligaciones. Sin embargo, la doctrina alude a estas disposiciones para señalar los caracteres que debe reunir el objeto de la relación obligatoria, ¿sí? Cuando ustedes vean contratos del año que viene, van a recordarse de estos elementos que vamos viendo y van a ver que son los mismos, ¿sí? Los mismos. Vamos un poco más abajo. Muchas gracias. Lección 4, elementos de la relación. Ahora vamos a hablar de la causa. Si no hay consultas, avanzo nomás, ¿sí? Sí, profe, avancemos nomás. Avancemos. Bueno, ahora sí, elementos de la relación causa, ¿sí? Ahí, un poco más abajo. Ahí está. La causa fuente, ¿sí? La causa fuente es el origen de dónde nació la obligación, ¿sí? La causa fuente es el origen de la relación y puede ser voluntaria o puede ser no voluntaria, ¿sí? Voluntaria cuando hay convención entre partes o hay consentimiento entre las partes, y no voluntaria cuando nace de la ley o de un acto ilícito, no voluntario. Vamos un poco más abajo. La causa fin es el objetivo perseguido por las partes al momento de realizar el acto jurídico. Es lo que habíamos hablado recién, el motivo, la razón o la circunstancia del por qué las partes decidieron realizar el acto jurídico. Vamos un poco más abajo. Y allí vamos a hablar otra vez de la doctrina causalista, como ya habíamos mencionado. ¿Se acuerdan? Domat y Potier se refieren al fin del acto jurídico, la causa como algo inmutable, general y abstracto. Domat habla de los contratos bilaterales, dice que la causa es la contraprestación que se espera que la otra parte debe realizar. En los contratos reales, la causa es la entrega de la cosa que se deba por la contraprestación recibida. En los contratos unilaterales, la causa es la intención de quien realiza la prestación unilateral. Vamos un poco más abajo. El anticausalismo de Ernest y Lauren. Para la doctrina anticausalista, los únicos elementos de la relación obligatoria son la capacidad de las partes, el consentimiento de las mismas y el objeto. Vamos un poco más abajo. La doctrina es la redacción neocausalista de Kapteyn, Maury y Joseph Ram. La doctrina neocausalista surgió en el siglo XIX y XX
cuando se sostuvo nuevamente que la causa era un elemento esencial de la obligación. Fue promulgada por los franceses Henri Captain, Jacques Marie Lowe y Louis Josserand. Vamos un poco más abajo. ¿Qué pasa con la causa? Nuestro Código Civil, como ya habíamos mencionado, nos dice el Código Civil paraguayo no dedica un capítulo que desarrolle la causa. Como antecedente, el anteproyectista Luis de Gasperi explicaba que son requisitos esenciales del contrato. 1, el consentimiento o acuerdo de partes. 2, el objeto. Y 3, la forma. De Gasperi también comenta sobre la omisión de la causa al manifestar que la causa de deber está incluida como consentimiento, como intención motivada del agente. Vamos un poco más abajo. Al hablar de las promesas unilaterales, artículo 1801, la promesa de pago o reconocimiento de una deuda exime a aquel a favor de quien se le otorga de probar la relación fundamental. La existencia de esta se presume salvo prueba en contrario. Para que la promesa se convierta en causa de la obligación, debe consignársela por escrito, ¿sí? Acuérdense que las promesas se las lleva el viento, ¿sí? Por eso sí o sí hay que consignarla por escrito, en virtud del artículo 1801 del Código Civil. Vamos un poco más abajo. Al hablar del enriquecimiento sin causa, el enriquecimiento sin causa está previsto en el artículo 1817, dice, el que se enriquece sin causa en daño de otro está obligado en la medida de su enriquecimiento a indemnizar al perjudicado la correlativa disminución de su patrimonio. Cuando el enriquecimiento consiste en la adquisición de una cosa cierta, corresponderá la restitución en especie si existe al tiempo de la demanda. Artículo 1818 habla de la acción de enriquecimiento, o sea, la demanda de enriquecimiento sin causa. La acción de enriquecimiento sin causa no será viable si el perjudicado puede ejercer otra para resarcirse del daño sufrido. Se considera que falta causa cuando ésta dejó de existir después de producido el enriquecimiento. Vamos un poco Profe, más abajo. entonces, esas causas son fuentes. ¿Qué cosa? Esas causas son causa fuente. Sí, son fuentes. Nosotros le reconocemos a la causa como fuente, no como elemento, ¿sí? Dale, profe. Bueno, vamos un poco más abajo. Ahí termino. Efecto de las obligaciones, ¿sí? Ya sabemos cuáles son los elementos de las obligaciones, ahora vamos a ver qué efecto tiene la realización o la celebración de las obligaciones. Efecto de las obligaciones. Nos dice que son los medios con los que se satisface el derecho del acreedor, artículo 420 del Código Civil. Sobre quiénes produce efecto las obligaciones. Dice, solo producen efectos entre acreedores y deudor o sus sucesores universales, ¿sí? Yo creo que el tema el término sucesores universales ustedes no manejan todavía, ¿verdad? Porque todavía no vieron el libro quinto de las sucesiones por causa de muerte que inicia en el artículo 2443. Ajá. Sí, 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 se puede. A los sucesores universales, por eso nos dice que las obligaciones tienen efectos. En principio, entre las partes que lo celebraron, ¿sí? Y también contra los sucesores universales. Dos tipos de sucesores van a ver ustedes cuando lleguen al 11º semestre y den sucesiones, ¿sí? Dos tipos de sucesores. Los sucesores universales son los llamados herederos forzosos, aquellos que la ley mismo señala como herederos en caso de fallecimiento de una persona. ¿Por qué son llamados sucesores universales? Porque son aquellas personas que participan de la totalidad de los bienes que tiene una persona, ¿sí? Muere una persona y deja un patrimonio. ¿Se acuerdan ustedes del concepto de patrimonio? Sí, 1873, ¿quién tenía su código? 1873, segundo párrafo por ahí nos dice una somera definición de lo que es un patrimonio, ¿sí? Los objetos inmateriales susceptibles de valor e igualmente las cosas se llaman bienes. El conjunto de los bienes de una persona con las deudas o cargas que lograban constituye su patrimonio.
¿Sí? Bueno, 1873. 1873, ¿vieron? Entonces, todas las cosas que tenía la persona cuando estaba en vida y las cargas que lograban, o sea, que los impuestos, las tasas, las contribuciones que pesaban sobre ellos, inclusive las deudas que tenía esa persona, forma su patrimonio, ¿sí? Por eso normalmente definimos el patrimonio como todos los activos y pasivos que posee una persona, ¿verdad? Bueno, fallece esa persona. Al fallecer esa persona, se verifica si existe o no un testamento. Si hay un testamento, no hay problema. Se ejecuta nomás el testamento a través de un albacea, que es el ejecutor testamentario. Bueno, si no hay un testamento, entonces, o habiendo un testamento y luego se declaró nulo, lo que hace la ley es la vocación hereditaria. Es el llamado que hace la ley a todos aquellos que están en línea de sucesión, o aquellos que pueden venir y desplazar a la persona fallecida y colocarse en su lugar para ejercer todos sus derechos presentes y también eventuales. ¿Y quiénes son esas personas que van a distribuirse todos los bienes que tenía la persona? Sus sucesores universales, ¿sí? Y hay otros que son particulares, sí, y esos son llamados legatarios, ¿sí? ¿Por qué se llaman legatarios y no sucesores universales? Porque esos legatarios reciben una cosa determinada, ¿sí? Por ejemplo, los sucesores universales van a ser los hijos, y yo, que simplemente era el chofer de la persona fallecida, que me quería mucho, a mí me dejó algo bien determinado. Como yo no soy su hijo ni nada, me dejó a mí el vehículo que yo le manejaba, un terreno o una suma en el banco. Entonces yo soy un legatario, yo soy un sucesor particular, ¿sí? Yo solamente eso me dejó, y yo no participo de su masa hereditaria. Para eso están los sucesores universales, ¿sí? Estamos, entonces les puede preguntar, por ejemplo, ¿la buena fe es transmisible por herencia? Por ejemplo, les puede preguntar. ¿La buena fe o la mala fe es transferible por herencia o transmisible por herencia a los sucesores universales, no a los sucesores particulares? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Sí, Bueno, profe. entonces los sucesores universales sí se transmiten los efectos de las obligaciones en caso de fallecimiento, ¿sí? Entonces, porque ya hay un fallecimiento, nomás ya hay sucesores universales, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, por eso la pregunta que te hacía, ¿le puede cobrar? Sí, le puede cobrar. Sí, le puedo. Sí. Bueno, ¿cómo se producen los efectos sobre los sucesores universales? Es la pregunta luego otra vez después, ¿sí? Dice, desde el punto de vista jurídico, los sucesores universales no son terceros en la obligación, sino partes directamente interesadas en las obligaciones transmisibles. Nos dice el artículo 2444 que la herencia comprende todos los bienes que dijimos recién, el patrimonio, todos los bienes, así como los derechos y las obligaciones del causante que no se hubieran extinguido por su fallecimiento. Acuérdense que hay créditos que sí se extinguen por su fallecimiento, como por ejemplo el de las cooperativas, ¿sí? En las cooperativas, la máxima que rige es que la deuda muere con el deudor, ¿se acuerdan? Sí, sí, claro. Con una cooperativa, porque hay que ver la denominación de la deuda. Por ejemplo, por eso dice un crédito personal, dice, un crédito de consumo, por ejemplo, ¿sí? Créditos personales, dice. Entonces fallece la persona, entonces le queda, entonces se extingue también la deuda, ¿sí? Por eso que hoy día, ante esa situación en la cual se establece que la deuda muere con el deudor, por eso es que se establece el famoso seguro de vida, ¿sí? Ese seguro de vida no es que te van a pagar a vos porque te moriste, sino que es una garantía para en caso que vos te mueras, para poder cubrir esa deuda, ¿sí? Bueno, vayamos un poquito más abajo. Los efectos pueden afectar a terceros en la obligación, nos pregunta, ¿sí? Las obligaciones no pueden afectar a terceros. Son meros espectadores del vínculo establecido entre el acreedor y el deudor, y no pueden ser beneficiados ni perjudicados por sus consecuencias, ¿sí? Entonces, enseguida vamos a ver ahora, los efectos generales, ¿sí? Después vamos a hablar del principio de la relatividad jurídica, o de los efectos de las obligaciones, ¿sí?
Bueno, no podrá pretender el acreedor exigir de un tercero el cumplimiento de la obligación, ni el deudor pretender exonerarse pagando a un tercero. Existen obligaciones que pueden ser cumplidas por un tercero por cuenta del acreedor. Vamos un poco más abajo. Efecto de las obligaciones. Los efectos de las obligaciones son los medios con los que se satisface el derecho del acreedor. La ley proporciona al acreedor los medios adecuados para obtener la prestación a que el deudor se obligó. ¿Cuáles son los efectos normales? ¿Sí? Vamos a ver los efectos normales de una obligación. ¿Sí? Efectos de la relación obligatoria, hay principales y hay secundarios. Ahí. Principales, efectos normales, cumplimiento directo. ¿Sí? El cumplimiento directo o cumplimiento voluntario es el cumplimiento en el lugar y el tiempo y la forma que se había establecido en la obligación. ¿Sí? Normalmente se le llama cumplimiento voluntario. Luego ya está el cumplimiento forzoso cuando hay una intimación de pago, cuando no se cumple voluntariamente. ¿Sí? Y cuando hay un incumplimiento y si se trata de una obligación de hacer, se puede hacer el cumplimiento por un tercero. Luego están los efectos anormales, que es el cumplimiento indirecto, no se cumplió, entonces lo que recae es un cumplimiento indirecto, que va a ser una indemnización de daños y perjuicios. Vamos un poquito más, agrandar un poco otra vez un chiqui a mí, por favor. ¿Sí? Bueno, efectos secundarios, derecho de retención, privilegios, acción de simulación, acción pauliana y acción subrogatoria. ¿Sí? Vamos a ver todito eso enseguida, ¿sí? De los efectos secundarios, como por ejemplo el derecho de retención. Vamos a ver los privilegios, vamos a ver la acción de simulación, la acción pauliana y también la acción subrogatoria. Vamos un poco más abajo, ¿sí? Este es un esquema también de lo que vamos a ir viendo dentro de los contenidos, ¿sí? Bueno, efectos principales de las obligaciones. Son las consecuencias de la obligación directamente orientadas al cumplimiento. Se vuelven a clasificar en efectos normales o necesarios, ¿sí? Cumplimiento directo, aquellos que derivan de todas las obligaciones. Son las facultades que la ley concede al acreedor para lograr la satisfacción de su interés que se encuentran contempladas en el artículo 420 del Código Civil. Efectos anormales o subsidiarios, cumplimiento indirecto. Aquellos que se producen cuando el acreedor no ha podido obtener el cumplimiento normal de la obligación. Se da mediante el reemplazo de la prestación verdaderamente debida por otra que equivale a la... ahí salió ahí un nombrecito. A la que equivale a la prometida. ¿Eh? A la prometida, dice. A la prometida, sí. Salió de repente alguien y salió un zocalito ahí. Bueno, después, más abajo. Modos de cumplimiento normal, ¿sí? El modo de cumplimiento normal es el voluntario. Se realiza o se da la prestación sin necesidad de ser constreñido. Se basa en la buena fe y da fin a la obligación. Luego está el cumplimiento forzoso. A falta de ejecución voluntaria del deudor, el acreedor puede reclamar el cumplimiento de la obligación al Estado mediante los jueces, ¿sí? A través de un juicio. Cumplimiento por un tercero. Procederá en los siguientes casos. Obligaciones que no fueron contraídas intuiti personae, en las obligaciones de dar cosas de género, en las obligaciones de dar cosas ciertas cuando las cosas debidas están en poder del tercero. Vamos un poco más abajo. Modos de cumplimiento directo. Cumplimiento directo, ejecución por el mismo deudor, que puede ser consistir en dar, hacer o no hacer. Y la ejecución por un tercero. ¿Sí? El tercero también puede realizar el dar, el hacer o el no hacer. Vamos un poco más abajo. Obligaciones de dar, ahí tenemos el ejemplo. Dar sumas de dinero, entregar una cosa X. El deudor sí puede hacer uso del cumplimiento forzado. ¿Sí? En las obligaciones de hacer o de dar, digo bien, se puede utilizar la fuerza o la forma coercitiva para el cumplimiento. ¿Sí? Obligaciones de hacer, ejemplo, obligación de hacer un cuadro, de construir una casa, etc.
el deudor no puede hacer uso del cumplimiento forzado. El acreedor tiene que decir ahí, no, dice ahí dice el deudor. Acreedor tenía que decir. Obligaciones de no hacer. Ejemplo, obligación de no construir una casa en un terreno. En este caso, si el deudor dejara de abstenerse, lo hecho deberá ser destruido a su costa. ¿Sí? Hay un pequeño error ahí en el tipeo del material. ¿Sí? En las obligaciones de hacer dice el deudor no puede hacer uso del cumplimiento forzoso. El acreedor tenía que decir ahí. ¿Sí? Vamos un poquito más abajo. Ejecución por un tercero. Casos en que procede la obligación que no fueran contraídas, como ya dijimos, intuitiva y personal, en las obligaciones de dar cosas de género, en las obligaciones de dar cosas ciertas cuando las cosas debidas estén en poder del tercero. ¿Sí? Estas son los casos en que puede realizarse la ejecución por un tercero. Vamos un poco más abajo. Ejecución por un tercero en las obligaciones de dar. Procede, obligaciones de dar cosas de género, obligaciones Profe, de dar. un ¿Sí? ratito. En donde dice obligaciones de hacer, no se puede forzar a una persona que haga o no algo. Sí, Sería. sí. Eso es por el basamento constitucional del artículo 9 que nosotros siempre vemos en políticos, ¿sí? Porque el artículo 9 de la Constitución, segunda parte, nos dice que nadie podrá ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Claro. ¿Sí? Por eso no se puede obligar. Doctor, Eso sí, la obligación. salvo en aquellas que sean personalísimas. No, ni aún así. Va a tener que indemnizar, ¿sí? Lo que se puede procurar es el cumplimiento por un tercero, a no ser que sea intuitivo y personal, ¿sí? ¿Sí? Pero no le puedo obligar a hacer o a no hacer. Lo que le Y puedo en obligar este es a dar. Y en este caso la indemnización es, o sea, ¿es opcional o directamente se extingue la obligación? O sea, tiene que hacer o tiene que No, ser. se resuelve el contrato y se exige la indemnización por daños y perjuicios. Con la extinción de la obligación. No, y se va a extinguir la obligación, pero la extinción va a ser por una vía forzosa que va a consistir en una indemnización por daños y perjuicios. ¿Sí? Ya. Si es que el deudor no quiere dar, no quiere entregar una cosa, simplemente recurrimos a la fuerza. Recurrimos al embargo, al secuestro, a la prohibición de innovar. ¿Sí? Varias son las medidas cautelares para poder forzar su cumplimiento. ¿Sí? Primero vamos a hacer un embargo preventivo y después le vamos a hacer un embargo ejecutivo. Pero el que le vamos a cobrar, le vamos a cobrar. En las obligaciones de hacer, no hay un medio coactivo para ello, entonces se procura el cumplimiento por un tercero, salvo que sea una obligación intuitiva y personal. Y si no es posible el cumplimiento por un tercero, entonces indemnización por daño y perjuicio. ¿Sí? Sí, Bueno, profe. vamos un poco más abajo. Vamos a hablar ahora del cumplimiento indirecto. Producido el incumplimiento de la prestación y sobrevenida la imposibilidad de su ejecución para el futuro por causa imputable al deudor, o sea, es culpa del deudor que no se pueda cumplir, corresponde al acreedor la indemnización de los daños que tal incumplimiento pudiera acarrear, el artículo 420. ¿Sí? ¿Qué es la indemnización de daños? Es la reparación del perjuicio causado a otra persona como consecuencia del incumplimiento de la obligación. El obligado responde por su incumplimiento y esto se concreta por la entrega de una suma representativa del interés de la víctima del incumplimiento. ¿Sí? Entonces esa es la indemnización. Para diferenciar nomás, es diferente la indemnización y la multa. ¿Sí? La multa es para el Estado y la indemnización es para la víctima del hecho dañoso. Bueno, vamos un poco más abajo y vamos a hablar de los efectos secundarios de las obligaciones. Son los que se dirigen a satisfacer al acreedor de modo indirecto. Ejemplo, acción subrogatoria que se contempla en el artículo 446 del Código Civil, en cuanto tienen la finalidad de hacer ingresar bienes al patrimonio del deudor, que es su objetivo directo, lo cual de abstenerse será en favor, de obtenerse, digo bien, lo cual de obtenerse será en favor, hay un error también ahí, en favor de los acreedores al contribuir a la optimización del patrimonio del deudor.
La acción subrogatoria, creo que tenemos luego una bolilla sobre él, ¿verdad? Acción subrogatoria u oblicua le llaman también. Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Y ahí ¿Sí? sí hay, profesor. Sí, hay. Sí, pero ya saben más o menos, ustedes ya había explicado yo en esa vez que habíamos repasado, ¿se acuerdan? De lo que es la acción subrogatoria. Sí, profe. Sí, bueno, en esa bolilla que toca hablar de eso, vamos a volver a rememorar, ¿sí? No hay ningún problema. Quería saber nomás si está contemplado acá y volvemos a tocar más adelante, o si no ya íbamos a tocar acá. Bueno, dentro de los secundarios se encuentran agrupados, dice, las medidas cautelares, como dijimos recién, que puede ser embargo, secuestro, inventario, inhibición general de grabar y vender, prohibición de innovar y también de contratar, ¿sí? Esas son las medidas cautelares. ¿A qué le llamamos medidas cautelares? Las medidas cautelares son aquellas medidas que buscan garantizar el resultado de un proceso, ¿sí? Que cuando recaiga una sentencia definitiva, eso se pueda ejecutar o se pueda cumplir. Entonces, esas son las medidas cautelares. Las acciones y medidas otorgadas al acreedor para la tutela y conservación del título, derecho de retención, acción de simulación, acción revocatoria, acción subrogatoria, acción de separación de patrimonios y las acciones directas que vamos a ver cada uno de ellos en las bolillas que siguen. Vamos un poco más abajo. El deudor goza del derecho de librarse de la deuda y, atención al mismo, la ley confiere las siguientes facultades para exigir que el acreedor acepte la satisfacción de las obligaciones de su parte, ¿sí? Pueden agruparse en anteriores al cumplimiento. El deudor tiene el derecho de exigir que el acreedor le reciba la prestación adeudada y coopere además para tal efecto en el sentido, ¿sí? O sea, que es el famoso pago anticipado que vamos a ver. Al tiempo del cumplimiento, el deudor cuando satisface la obligación tiene derecho a exigir el pertinente recibo u otro instrumento en que se constate el cumplimiento. Artículo 569 y siguientes del Código Civil. Posteriores al cumplimiento, como en el cumplimiento de la deuda extingue la obligación, el deudor está facultado a rechazar cualquier pretensión de pago o semejante por parte del acreedor. Vamos un poquito más abajo para hablar del pacto comisorio que está establecido en el artículo 725 del Código Civil. Bueno, el incumplimiento de la obligación o pacto comisorio tácito se encuentra expresamente previsto como causal legal en el artículo 725 del Código Civil, que dice, en los contratos bilaterales, ¿sí? La parte de bilateral y unilateral repetimos o ya quedó claro con los repasos que hicimos. Profesor, ¿me podría explicar bien de qué es lo que se trata el pacto comisorio? Porque antes ese nunca se me quedó claro. Sí. El pacto comisorio es muy sencillo, solamente el nombre nomás es muy ribombante o muy genérico, ¿verdad? Bueno, cuando decimos pacto comisorio, nos referimos a un acuerdo entre las partes. Nosotros decimos, en caso de que una de las partes no cumpla lo que prometió, la otra parte que sí lo cumple va a poder exigirle al otro que cumpla también su parte o que termine o se resuelva el contrato, ¿sí? Profe, y una consulta. Cuando se resuelve el contrato, ¿es por vía judicial, sí o sí? No necesariamente, no necesariamente. La resolución ocurre porque la ley prevé en qué circunstancias se resuelve o las partes pusieron una condición que en caso de ocurrir, eso va a producir la resolución del contrato, ¿sí? O sea, una cláusula. Una cláusula, ¿sí? Por eso es diferente de la rescisión, ¿sí? En la rescisión, asimismo, como fuimos amparados por el principio de la autonomía de la voluntad, para celebrar el contrato, estamos amparados otra vez por el mismo principio para dejar sin efecto el contrato, ¿sí? Y se puede hacer de forma unilateral o bilateral, la rescisión, ¿sí? En el otro, en la resolución, nosotros de antemano ya nos fijamos que la ley dijo que en caso que ocurra este tipo de contrato se termina. En caso de que ocurra esta condición que nosotros mismos hemos acordado, también se termina, ¿sí? Ya. Esa nomás va a ser después la diferencia cuando veamos ahora resolución, rescisión y revocación, ¿sí?
Porque esos son los tres que a ustedes les confunde bastante, me parece, ¿verdad? ¿Dar un ejemplo de acción subrogatoria? Una acción subrogatoria. Yo estoy con muchas deudas, ¿sí? Con muchas deudas. Tengo ahí a mis acreedores pendientes. Le debo a Victoria, a Rosalía, a Janine, a Camila. Y de repente tengo un premio, tengo una herencia a mi favor, que tengo que aceptar, ¿verdad? Y yo digo, ¿para qué es lo que yo voy a hacer todo el esfuerzo en ingresar eso a mi patrimonio? Si apenas ingresa a mi patrimonio, va a venir Victoria, va a venir Rosalía, va a venir Janine, va a venir Camila sobre él y me van a sacar todito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ustedes presentan una demanda que se llama demanda de subrogación de acreedor. ¿Y qué hacen ustedes con eso? El juez les autoriza a ustedes a través de una resolución judicial a colocarse en mi lugar y ejercer ustedes el derecho de aceptar esa herencia o de recibir ese premio para que ingrese a mi patrimonio y ustedes puedan cobrar. ¿Sí? Más o menos, pero sí. ¿Sí? Excelente explicación, profe. Clarísimo, ¿Cómo? al menos para mí. Por eso se llama acción subrogatoria u oblicua, ¿sí? Subrogar es lo mismo que esto. Mira, este está parado acá, yo vengo, le desplazo y me coloco en su lugar. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Por ejemplo, yo le debo a Camila, le debo plata. Y viene Victoria y le paga a Camila mi deuda. Y ahora mi nueva acreedora, la que se colocó en lugar de mi deudora originaria, que era Camila, es Victoria. Entonces, Victoria se subroga en los derechos de la acreedora primitiva, que era Camila. ¿Sí? ¿Se entiende? Es esto. Este está acá y le desplaza y se coloca en su lugar. ¿Sí? No es reemplazarle, es colocarse en su lugar para el ejercicio de ciertos derechos, ¿sí? Vos le pediste al juez que era para aceptar esa herencia o para recibir ese premio, no le vas a reemplazar. Cambiar sería, profe. No, vas a hacer sustituirle momentáneamente nomás. Pero ¿Sí? para cobrar lo que te corresponde. Sí, para eso y ya nomás. ¿Sí? No es para cobrar tampoco, sino que para que ingrese al patrimonio y que los acreedores puedan cobrar. Profe, sería ejercer el derecho entonces. Ejercer el derecho cuando el deudor está Sí, presentando una inacción, ¿sí? Eso ya puede para ver porque él sabe bien que no va a poder disfrutar de esos bienes. claro. ¿Sí? Entonces, como el acreedor, yo utilizo esa figura para ejercer ese derecho. Ese derecho, ¿sí? ¿Está bien, va? Sí, profe. Vayamos Sí. un poquito más arriba otra vez para hablar del... A ver, un poquito más arriba estaba nuestro... Ahí está, ¿sí? ¿Qué nos dice ahí? Ejemplo, el de la acción subrogatoria, ¿sí? Es una acción que se contempla en el 446 del Código Civil. En cuanto tiene la finalidad de hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que busca el acreedor? ¿Para qué se coloca en su lugar, en el lugar del deudor? Para hacer ingresar los bienes al patrimonio del deudor, que es el sujeto directo, que es el objetivo directo, ¿sí? Eso es lo que quiere. Lo cual de abstenerse o de obtenerse será en favor de los acreedores al contribuir a la optimización del patrimonio del deudor. ¿Vieron? ¿Sí? Sí, profe. Veamos lo que dice íntegramente el 446, ¿sí? ¿Tienen su código? Vayan siempre a la fuente. $446. Sí. Los acreedores, aún eventuales, pueden ejercer todos los derechos y acciones de su deudor relativos a los bienes de éste, pero solo cuando el obligado dejare de hacerlo y con citación del mismo, para que tome parte en el juicio. Sí. ¿Vieron? Entonces el deudor no hace lo que tiene que hacer para que eso ingrese a su patrimonio. Entonces nosotros estamos preocupados los acreedores, nosotros queremos cobrar. Entonces nosotros le pedimos al juez para colocarnos en su lugar y hacer que, no es cobrar, que ingrese a su patrimonio para que nosotros podamos cobrar, ¿sí? Acuérdense que tenemos dos tipos de acreedores, ¿sí?
están los privilegiados y están los quirografarios o comunes. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, volvamos a donde estábamos recién. Vamos un poquito más abajo. ¿El pacto comisorio quedó claro o no? Sí, profe, quedó claro, gracias. ¿Seguro? ¿Janine? Sí, profe, quedó claro. Ahora ¿Quedó sí claro? entendí. Sí, Vamos a claro. darle igual lectura al 725. ¿Quién tenía el 725? Está todo en Nico. Nico. Sí, profe, sí, decime. No, habla más, Nico. 725, ¿puedes leernos, Nico, del pacto comisorio? Sí, enseguida, profe, estoy buscando justamente ese. Bueno. Momento. Un ratito. 75, ya. Como dijimos recién, el pacto comisorio, en términos más sencillos, es nosotros celebramos un contrato con Nico, ¿verdad? Es un contrato bilateral. ¿Por qué es un contrato bilateral? Porque Que ambas partes están obligadas porque, a algo. porque genera derechos y obligaciones para todas las partes, ¿sí? En este caso para Nico y para mí, porque somos dos partes nomás, ¿verdad? Bueno, y Te leo, nosotros profe, en ¿no? ese mismo contrato, Nico. ¿Te leo lo que sería el 726 o el 125? 725. Ok, el artículo 725 habla de que en los contratos bilaterales el incumplimiento por una de las partes autoriza a la que no sea responsable de él a pedir la ejecución del contrato o su resolución con los daños e intereses, Sí. o ambas cosas. Demandada la resolución, ya no podrá pedirse el incumplimiento, pero después de reclamado este podrá exigirse aquella. Sí. Estamos, entonces es un contrato, como dijimos, que nosotros firmamos con Nico. Es un contrato bilateral porque genera derechos y obligaciones para todas las partes. Y allí en el propio contrato ya dice que la parte que está cumpliendo regularmente con su parte tiene el derecho de exigirle a la otra parte que no está cumpliendo, a que cumpla su parte o que se resuelva o que se termine el contrato. ¿Sí? Y si se resuelve el contrato, por supuesto, vamos a pedir los daños y los intereses por el incumplimiento. ¿Sí? Podemos pedir o los daños o los intereses o ambas cosas, ¿sí? Pero lo que tenemos que ver es cuál vamos a pedir primero. ¿Vamos a pedir la ejecución o vamos a pedir la resolución? Porque si nosotros pedimos ya la resolución, ya no podemos pedir después la ejecución, ¿sí? Tenemos que decidirnos. Como dice el que juega, ustedes son muy jóvenes, no habrán jugado el famoso balita, ¿verdad? No saben lo que es el término ese que se usa en ese juego que dice uno de los dos. ¿Alguien que haya llegado a jugar balita? Nadie, ¿verdad? Ninguno hasta superamos los 25 años. ¿Eh? ¿Verdad que ninguno? En mi No, época se no. jugaba, profe, pero yo como los varones nomás jugaban eso. Sí, pero no le escuchabas decir, ¿cómo que se llama? Uno de los dos decía que tenía que jugar, una de las balitas no podía jugarle a los dos. Sí, ¿Sí? solía Y había un jugar. término muy simpático que decía que sí o sí tenía que jugar, no importa que se cayera en el pozo, en el agua, en el charco, en la cloaca la balita. Y él le decía, es la balita, no güey, sí güey, poti. O sea que si vos no seguías el juego ya terminaba para vos. Tiempos aquellos. Tiempos, aquello en blanco y negro, yo me acuerdo, pero me acuerdo, ¿sí? Lástima que no están los compañeros un poquito más adultos, ¿verdad? Suelen estar a veces en clases y ellos siempre comparten sus experiencias. Lástima que hoy estamos netamente jóvenes, no superiores a los 25 años. ¿Verdad? Ninguno sobrepasa 25 años. Bueno, vayamos un poquito más abajo. ¿Queda claro lo del pacto comisorio? Sí, profe, clarísimo. Bueno. Sí, súper, profe. Bueno, vayamos ahora a la lección 6, habla de la teoría del cumplimiento directo. ¿Sí? Cumplimiento directo. Una breve introducción dice el fin de las obligaciones contraídas por las partes, el cumplimiento de las mismas. ¿Y para qué es lo que celebramos nosotros obligaciones o actos jurídicos? Para cumplir. No obstante, podrían darse dos escenarios, ¿sí? El cumplimiento de la obligación con sus variantes, el incumplimiento de la obligación, ¿sí? Puede haber un cumplimiento tardío o cumplimiento parcial, como sea, ¿verdad?
y puede haber un incumplimiento que también puede ser parcial o total, ¿sí? Vamos a hablar de todas las variantes que hay. Vamos a un poco más abajo. Cumplimiento directo. Hablamos de un cumplimiento innatural, o sea, cumplimiento natural, directo o en especie. Puede ser ejecutada por el deudor, puede ser ejecutada por un tercero, que puede ser voluntaria o que puede ser de forma forzosa. Vamos un poco más abajo. Ejecución voluntaria es el modo normal del cumplimiento de las obligaciones. Se cumplen voluntariamente sin necesidad de utilizar la fuerza. Nosotros le dijimos el pago. ¿Y el pago qué es? Es la muerte natural de las obligaciones, como habíamos dicho. Eso vamos a ver en las últimas unidades, ¿sí? Vamos a ver el pago, los modos que puede adquirir el pago, ¿sí? Se puede ver pago por compensación, por novación y múltiples formas de pago, ¿sí? Bueno, vamos un poco más abajo para hablar de la ejecución forzosa. Artículo 420 que ya dijimos recién. Cuando el deudor se niega a cumplir con la obligación voluntariamente, si existe demora en el cumplimiento se denomina mora, artículo 424. El acreedor se encuentra facultado a exigir el cumplimiento por medio de la fuerza utilizando las herramientas y o los recursos que la ley pone a su disposición a través de los órganos del Estado. Tiende a que la prestación se cumpla directamente, ya sea por deudor o un tercero. Vamos un poco más abajo. Ejecución por el deudor. En las obligaciones de dar, si fuese necesario, el acreedor puede hacer uso de la fuerza a fin de que el deudor entregue lo que es debido. Si consiste en suma de dinero, se procederá al embargo de bienes. Basta que la cosa exista y se halle en poder del deudor para que la misma pueda ser reclamada. Se establecen en dar cosa cierta, artículo 463 y siguientes. Dar cosa incierta, artículo 469 y siguientes, y dar suma de dinero, artículo 474 y siguientes. Vamos un poco más abajo. Seguimos hablando de la ejecución por el deudor. En las obligaciones de hacer, no es posible imponer el cumplimiento coactivo del deudor por dos cuestiones. La conducta de la persona humana es incoercible, como dijimos recién. De poderse obligar el cumplimiento, lo más probable es que los resultados obtenidos no sean los esperados. Si la obligación fuese susceptible de cumplimiento por un tercero, sin perjuicio del derecho del acreedor, no habría inconveniente con que la ejecución se llevara a cabo. Artículo 476 del Código Civil. Si el hecho resulta imposible, sin culpa del deudor, la obligación se extingue y el deudor debe restituir lo recibido. Si la obligación no fuera susceptible de cumplimiento por un tercero por haberse contratado al deudor, se originan o los méritos por los cuales se habían contratado al deudor son originados por sus aptitudes personales y este no pudiese o quisiese cumplirlo. No cabe más que la indemnización de daños y perjuicios. Artículo 478. Hablamos de las obligaciones intuitivas y personales. Vamos un poco más abajo. Ejecución por el deudor sigue, dice en las obligaciones de no hacer. Si el deudor dejara de abstenerse o hiciera lo que se obligó a no hacer, lo hecho deberá ser destruido a su costo. En caso de que la destrucción no fuese posible, procederá la pertinente indemnización. Artículo 481 del Código Civil. Vamos un poco más abajo. Ejecución por un tercero. El acreedor se encuentra asistido legalmente para procurar por otro la prestación que le es debida. Todos los gastos que devienen del cumplimiento por parte del tercero correrán por cuenta del deudor. Casos en los que procede en las obligaciones de hacer que no sean de carácter individual y personal, como ya dijimos, obligaciones de dar cosas ciertas o de género, obligaciones de cosas ciertas cuando la cosa se halle en poder del tercero. Vamos un poco más abajo y ahí termina. ¿Preguntas sobre las 6? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Súper bien, profe. Profe, la clase de hoy va hasta aquí, ¿verdad? ¿O hasta qué hora va? Hasta aquí, hasta las 8 está muy bien por ser un sábado tan lindo, ¿verdad? Pues seguramente ustedes tienen sus Súper bien, compromisos. profe.
No, súper bien, profe, porque ya no podía yo seguir, por eso preguntaba justamente. Ah, no, tranqui. Seguramente quería que también tienen sus cosas, es una fecha muy sensible para los actos que tenemos todos, ¿verdad? No, tenemos que Gracias, estudiar profe. integración ahora, profe. ¿Cómo? Sí, a full estamos, profe, con